Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Vámonos rápidamente a Mateo capítulo 5, versículo 4. Estamos situándonos en el monte, ¿verdad?, de las bienaventuranzas, en donde Cristo está dando una predicación, una enseñanza, unos principios que son hermosos, ¿verdad?, son elementales, son tan lindos dentro de nuestra vida espiritual, que están arraigados obviamente a una extensión que es eterna y que no tiene una comparación aquí en la tierra. Yo sé que las bienaventuranzas comienzan con los pobres en espíritu, ¿verdad? Pero justamente en esta mañana me quiero concentrar en esta segunda bienaventuranza, en Mateo capítulo 5, versículo 4, que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué? Consolación. ¿Lo creen? Amén. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Padre, por esta tarde que tú nos regalas. Gracias por la oportunidad, Señor, de poder abrir tu palabra, de estar en este lugar tan hermoso, de poder reunirnos, Señor, como una iglesia libre, sin sufrir persecución. Señor, te pedimos que seas tú el que guíe este momento, que podamos estar atentos, totalmente concentrados en lo que tú nos quieres mostrar por medio de la Biblia, las santas escrituras. Que si hay algún tema, Señor, personal, emocional, espiritual, Señor, que pueda estorbar, ayúdanos a poder olvidarnos de este tema por unos momentos, Señor, unos minutos, y estar totalmente concentrados en lo que tú nos quieres decir. Señor, que tu palabra caiga en tierra fértil, ayúdanos en nuestras debilidades y que tu Espíritu, Señor, nos ayude a entender toda la verdad revelada. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No quiero que todavía me pongan ahí las imágenes en la pantalla. Ahorita vamos a comenzar con la primera imagen. Pero, amada iglesia, ustedes no me van a dejar mentir. Actualmente nosotros vivimos, ¿verdad?, en una cultura donde la sociedad y las personas están obsesionadas por reír. La sociedad está obsesionada por pasarla bien, ¿verdad?, tener buenos momentos, tener buenos ratos, todos los días estar disfrutando de todo lo que nos podemos encontrar dentro de esta tierra. Tanto fue, sobre todo en este siglo, ¿verdad?, en el siglo XXI, por ahí del año 2006, que durante un reality show, ¿verdad?, que estaba llevando a cabo un artista, empezó a decir una palabra, o más bien un acrónimo, ¿no?, que se volvió tendencia en esas generaciones y que fue anunciada a través de todas las generaciones y adoptada también como un estilo de vida. Esta palabra es la palabra YOLO, Y-O-L-O, YOLO, que en sus palabras, ¿verdad?, como un acrónimo, son You Only Live Once, ¿verdad? Solamente se vive una vez. Y este lema era como un ánimo, se podría decir, era un estimulante para que todos los seres humanos dentro de la tierra empiecen a disfrutar su vida, tomando decisiones que a lo mejor no fueran totalmente coherentes, tomando decisiones que a lo mejor no fueran totalmente lógicas, y sin importar las consecuencias que estas decisiones te podían traer, solamente decían YOLO, You Only Live Once, solamente se vive una vez. Estamos en una sociedad, hermanos, en donde a los jóvenes, ¿verdad?, lo único que les interesa mayormente, no estoy diciendo que todos, es disfrutar acerca de la vida, sin importar muchas veces por encima de quién tengan que pasar. Muchas veces son los jóvenes, ¿verdad?, tratando de buscar la alegría, la diversión, las risas, tratando de pasar, o que muchas veces pasan por encima de sus propios padres, sin importar el amenazar las emociones de sus papás o atentar en contra de ellas, a pesar de que ven a una mamá sufriendo, ¿verdad?, porque él tal vez está en alguna adicción, tal vez no está en los caminos de Dios, sin importar que su papá también esté entristecido por la conducta de su hijo. Los jóvenes, muchas veces la diversión pasa o tiene que pasar por encima de todos, sin importar a quién tenga que lastimar.
En el caso de los hombres, por ejemplo, en algunos porcentajes, no les preocupa pasar por la infidelidad, ¿verdad? Tener un rato de satisfacción, tener un momento de placer, se podría decir, sin importar pisotear o pasar por encima de las emociones de sus propias esposas. Por el otro lado pueden estar, por ejemplo, los ricos con sus bienes, ¿verdad? Estando e implementando todos sus recursos, ¿verdad? Ya sean de habilidades, talentos racionales para conseguir los bienes por los cuales él está trabajando, sin importar por encima de qué autoridades tenga que pasar. Hermanos, estamos viviendo en un siglo en donde la diversión, en donde el reír y pasarla bien ha sido el máximo o la meta de la mayor parte de las personas. Y ahora sí, si me ayudan poniendo la primera imagen, ¿verdad? Podemos ver ahí a un grupo de personas, ¿no? Mayormente jóvenes, que tú ves la imagen, ¿verdad? Y dices, qué lindo, ¿verdad? Seguramente están pasando un tiempo bueno, tienen un café también ahí en la mano, seguramente son estudiantes, ¿verdad? Y se ve que el día está soleado, más o menos como te lo pintan también en las redes sociales, ¿no? Uno entra a Instagram, entra a Facebook, ve las fotos, ¿verdad? Y las fotos, todo es hermoso, ¿verdad? Todo es color de rosas, nadie tiene problemas. Solo muy pocas personas suben lo que realmente están padeciendo, ¿verdad? Se podría decir que es una generación que está acostumbrada a poner muchas caretas en ese sentido. Vemos algunas fotos en donde están de viaje, por ejemplo, se fueron a las Olimpiadas en París, a lo mejor están en Dubái, ¿verdad? En Europa, en Asia, qué sé yo, y la imagen que nosotros obtenemos son risas, ¿verdad? Y es un momento agradable. Uno podría ver esta foto y diría, yo quisiera estar ahí con ellos, ¿verdad? Tal vez disfrutando también del momento. Después ponemos la siguiente imagen, ¿verdad? Y esta imagen representa a una persona herida, se podría decir, a una persona que está entristecida, que seguramente no está pasando por un buen momento, ¿verdad? No sabemos si esta persona tal vez perdió algún familiar, si esta persona a lo mejor sufrió alguna infidelidad, si le diagnosticaron alguna enfermedad también difícil o fuerte. No sabemos si rompió con su novio, con su novia, ¿verdad? No tenemos ni idea en este sentido. Pero si yo les presento las dos imágenes, ¿verdad? Son una contraparte una de la otra. En una están sumamente felices y la otra está totalmente triste. Y si yo les preguntara a ustedes en qué contexto les gustaría estar, yo estoy casi seguro que elegirían qué imagen, hermanos. La primera, ¿verdad? Yo creo por obvias razones, ¿no? Como decimos, siempre queremos estar bien. Pero fíjense, vámonos todos rápidamente a ver lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 21. Lucas capítulo 6, versículo 21. Es otra bienaventuranza, ¿verdad? Pero en la segunda parte del pasaje es aún más interesante. Dice el Evangelio en el capítulo 6, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados, ¿no? Como hablando de un futuro también próximo, ¿no? Un evento que va a venir de manera inminente. Pero en la segunda parte, fíjense cuáles son las ecuaciones o las fórmulas espirituales. Dicen, bienaventurados los que ahora ¿qué? Lloráis, porque entonces reiréis, ¿verdad? El Evangelio de Lucas o Lucas, el gran doctor, nos empieza a presentar una fórmula tal vez en la cual nosotros no estamos acostumbrados a vivir. Lucas te está diciendo, eres bienaventurado ahora si tú dices que eliges, por ejemplo, la segunda imagen, si estás en el contexto del lamento, ¿verdad? Los que ahora, en este momento, en estos días, durante tu peregrinaje, ahí está, perdón, aquí en la tierra, ¿verdad? Aunque estás llorando, dice la Biblia que eres bienaventurado o bienaventurada. No solamente lo podemos ver en este principio o en este versículo, existen dos relatos de la Biblia en donde podemos ver también las dos contrapartes. Por ejemplo, usted conoce la historia de David y Goliat. ¿Cuántos la han escuchado o la han leído? ¿Pueden levantar su mano?
Muchos de nosotros estamos familiarizados con esto, ¿no? Vemos un ejército de los filisteos, ¿verdad? En donde se levanta Goliat en medio de la guerra, en medio de esta pelea. Cuando se levanta Goliat, empieza a desafiar al pueblo de Dios, a los hebreos. Y en ese momento, cuando Goliat desafía al pueblo de Dios, vemos en una parte o en una cara de la moneda a un pueblo que está totalmente aterrado. Podría decir que está totalmente abatido. No había persona que se atrevía a levantar la mano y decir: yo voy a tratar de derrotar a ese gigante. Vemos unas personas que el temor les abraza su corazón, están totalmente paralizados. Y en la otra cara de la moneda vemos a unos filisteos que seguramente estaban siendo parte de la risa. Vemos unos filisteos que seguramente le estaban gozando, porque desde su perspectiva no van a tener ni siquiera la necesidad de arriesgar su vida en una batalla, porque un gigante se ha levantado y nadie se atreve a hacerle frente. Un ejército filisteo en donde se está mofando, se está riendo, está viendo con ojos de reto, ¿verdad?, hacia los demás, burlándose. Pero ¿qué pasó cuando llega el pastorcito, verdad, David? Ustedes conocen la historia. Llega David, que les iba a entregar unos sándwiches, ¿verdad?, y unas latas de atún a sus hermanos. Y de repente ve todo el contexto y ve que el gigante había desafiado el ejército de Dios. David se levanta en contra del gigante. ¿Y qué sucedió? Le corta la cabeza. Hermanos, en cuestión de minutos, escúchenme muy bien, aquellas personas que estaban siendo parte de la burla, de la risa, de la mofa, del retar y desafiar a sus contrincantes, llega a degustar el otro lado de la moneda. Ahora encontramos a un pueblo filisteo que está lleno de pavor en sus corazones, y a un pueblo hebreo que estaba pasando por un tiempo difícil, cantándole: vive Jehová, Dios de los ejércitos. En este relato, ahora sí yo les preguntaría: ¿en qué contexto les gustaría estar? Primero, ¿con los que lloran o con los que ríen? Mira, ya va cambiando la cosa, ¿verdad? Vemos a un Noé, por ejemplo, en donde dice la palabra de Dios que el contexto era sumamente corrompido. Los designios del corazón del hombre buscaban solamente el continuo mal. Una sociedad corrompida. De repente Noé recibe un mandato de parte de Dios y le dice: vas a construir un arca de tales especificaciones, con esta longitud, con esta altura, con esta profundidad, anchura. Y Noé pasa cientos de años tratando de construir un arca para un evento que nunca se había visto sobre la faz de la tierra. Construyendo un barco para el agua, para una lluvia que iba a venir desde el cielo. ¿Tú te imaginas estar todos estos años construyendo un arca enfrente de una sociedad que seguramente se estaba constantemente burlando y estaban también desafiando la fe de esa persona? ¿Qué estás haciendo, Noé? ¿Un arca? ¿Para qué? Para la lluvia que va a venir. ¿Qué lluvia? Tú estás loco. Pasaban y se reían porque lo veían trabajando horas y horas durante el día. Estaba desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Tenía seguramente ampollas en sus manos. Estaba cansado físicamente. Dios lo fortalecía. Y aquellas personas que eran parte de la burla, que eran parte de la risa, que eran parte del desafío, viene lo que había sido prometido, hermanos: un diluvio. Y los que están ahora dentro del arca, que es Noé y su familia, ¿qué es lo que tienen adentro, hermanos? ¿Qué tienen? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Gozo? ¿Esperanza? Seguramente tenían provisión, ¿verdad? Porque habían preparado, ¿verdad?, los elementos. Seguramente tenían consuelo en seguridad. Tenían consuelo, en su corazón, seguridad, como dijeron ahorita, esperanza. Y se cambian, como decimos coloquialmente aquí en México, la tortilla se voltea, ¿verdad? Y ahora los que estaban riéndose y siendo parte de la burla, del desafío,
seguramente estaban afuera gritando desesperadamente ser salvados del acontecimiento sobrenatural tan grande que estaban viendo delante de sus ojos. Hermanos, la palabra de Dios dice: bienaventurados los que lloran, porque en un futuro van a recibir consolación. Ahora vemos esta palabra, ¿verdad? Vemos esta bienaventuranza, y la pregunta que nos tenemos que hacer en esta tarde es: ¿a qué tipo de lamento o qué tipo de llanto se está refiriendo el Señor? Porque existen algunos tipos y me gustaría nombrárselos, ¿verdad? Pero para poder entender la bienaventuranza, debemos explicar a qué tipo de lamento se está refiriendo el Señor. Porque no solamente está hablando de la bienaventuranza de aquellos que nada más derraman lágrimas y ya porque sí, no sé si se entiende. En ese sentido yo diría: tráiganme 24 kilos de cebolla, ¿verdad? Y todos nosotros nos ponemos a picar cebolla y todos empezaríamos a llorar, y entonces ya ganaríamos la promesa de la bienaventuranza, por ejemplo. Pero no se está refiriendo a este tipo de solamente derramar lágrimas solamente porque sí. Dice ahí en la pantalla, fíjate muy bien, se refiere al motivo que empuja al corazón para lamentarse. ¿Sí van conmigo? Se refiere al motivo que empuja al corazón para lamentarse o para encontrar ese lamento. No es solamente derramar lágrimas en sí, se refiere al motivo que está empujando el corazón a sentir eso. Existen principalmente, yo les voy a hablar acerca de 3 tipos de lamento, ¿verdad? O de lloro. En primer lugar tenemos el lamento natural, va a salir ahí en la pantalla. Está el lamento natural, ¿verdad? Desde nuestro diseño perfecto, ¿verdad? Dentro del plan específico de Dios, Él decidió en su soberanía, en su omnisciencia, hacernos seres emocionales, ¿verdad? Seres que podamos sentir alegría, que podamos sentir tristeza, que podamos sentir enojo, siempre y cuando estas emociones no dominen nuestro corazón y nuestro estilo de vida o nuestra conducta. Pero tenemos en primer lugar, por ejemplo, el lamento que es natural. A esta no se está refiriendo la bienaventuranza, ¿verdad? Tú puedes sentir lamento, puedes estar dolido o derramar lágrimas por algo trágico que haya pasado en tu vida. Puedes tener a lo mejor un dolor físico, ¿no? También aquellos que han pasado por operaciones, algunos de ustedes que se rompieron un brazo cuando estaban de chiquitos, ¿verdad? Puede ser, como decíamos al principio, alguna pérdida de un ser querido, un dolor de muelas también, que es horrible, ¿verdad? Y este tipo de lamento se podría decir que es un lamento natural y puede llegar también a ser un tanto útil. Porque cuando lloramos dentro de estos momentos de dolores naturales, nos sentimos desahogados, ¿verdad? Expresa de alguna forma también la fragilidad que tenemos como seres humanos y la necesidad de tener un Dios omnipotente presente en nuestras vidas. Pero no se está refiriendo a este lamento natural que todo el mundo tiene. Los que están en África, los que están en Asia, los mexicanos y los colombianos, de manera universal tenemos este lamento que es natural. En segundo lugar, no solamente existe el lamento natural, en segundo lugar tenemos el lamento pecaminoso. El lamento que es pecaminoso. Aquellas lágrimas que nosotros podemos estar derramando, pero ese derramamiento de lágrimas o ese lamento o dolor tiene un sentido pecaminoso. ¿En qué sentido? Lágrimas que las mueve, por ejemplo, la ira. Yo por eso puse esta imagen, ¿verdad? Seguro un hombre que estaba en el trabajo y le habían dado una instrucción por parte de su jefe y se la volvieron a dar y se la volvieron a dar, y por no obedecer al final
perdió los cabales, ¿verdad? Fue desobediente, le costó esto su trabajo y entonces se enfureció, ¿verdad? A lo mejor hizo una escena enfrente de sus compañeros de la oficina y es un hombre que está totalmente airado y su ira ha producido lágrimas que son pecaminosas porque no provienen de una emoción que es santa. No sé si me estoy explicando. Por ahí pasa mucho, ¿no? Tienes una pelea, por ejemplo, con tu esposo, con tu esposa, y te da tanto coraje, ¿verdad? Te quedas tan enojado que al final el origen de tus lágrimas es la ira que sientes en tu corazón. El lamento pecaminoso también puede ser por causa de tu rebeldía, por ejemplo. Eres una persona rebelde que le gusta vivir sin reglas, por ejemplo, en su estilo de vida, ¿verdad? No quiere someterse ni a las reglas de su padre, ni a las reglas de su institución. No quiere someterse a los principios de Dios, está en rebeldía y cuando no logra llevar a cabo aquellos objetivos que Él ha establecido, entonces derrama lágrimas, pero provienen también de un corazón pecaminoso. Puede ser el origen, la envidia también. Es que ya se compraron este nuevo auto y yo lo quería, ¿verdad? Y el 2023, 2024 y tienes envidia y puedes derramar esas lágrimas. Puedes derramar lágrimas también por odio, porque odias a una persona, un malestar, por ejemplo, porque te pillaron a lo mejor en tu pecado, porque no te saliste con la tuya. Recordando algunos ejemplos bíblicos, por ejemplo, Amón con su hermana Tamar que la codiciaba, ¿verdad? Él dice que se lamentó por este hecho, pero no un lamento santo. El rey Acab cuando se casa con Jezabel, y también está Elías como profeta en su tiempo que no pudo obtener la villa de Nabor. En este contexto también Acab estaba lamentándose. Encontramos a un Jonás, por ejemplo, en la calabacera que estaba llorando porque se había ¿qué? Se había secado, ¿verdad? Su confianza y su seguridad posiblemente estaba en todo el sentido material. Es un dolor, hermanos, que no deberíamos tener, pero que los tenemos porque muchas veces dejamos que los ídolos se establezcan en nuestro corazón. Fíjense lo que dice 2 Corintios capítulo 7 versículo 10. Vamos todos rápidamente a 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. ¿Está ahí? Fíjate cómo hace la diferencia. Porque la tristeza, que es según ¿quién? Dios, produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Dice, pero la tristeza ¿de quién? Del mundo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo si existe una tristeza que es pecaminosa, que es mundana, que es terrenal, que no tiene un origen santo? Vimos entonces en primer lugar un lamento que puede ser natural por los acontecimientos de la vida. En segundo lugar puede ser un lamento que tienen un origen pecaminoso o por nuestro pecado. Y en tercer lugar, en base también a este versículo, entonces podemos ver un lamento que es santo o que es espiritual. Un lamento que es santo o que es espiritual. Y a este tercer punto es en lo que la bienaventuranza se está refiriendo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. El lamento del cual está hablando o ese llorar es en un sentido totalmente santo o espiritual. Son aquellos que describen la realidad de un corazón que ha sido transformado por el Evangelio y renovado por el Espíritu Santo en nuestras vidas. En la carta a los Corintios, Pablo le decía a la iglesia que hemos recibido literalmente la mente de Cristo. ¿Y esto qué quiere decir? La capacidad de entender la voluntad de Dios, pero también la capacidad de que nos alegre lo que Dios le alegra y nos entristece lo que a Dios también le pone triste. Cuando llegamos al Evangelio, hermanos, no solamente el ser humano tiene un cambio que es intelectual, el ser humano es transformado también en la parte emocional. Ahora bien, fíjense con mucho cuidado,
Este lamento, hermanos, no se puede forzar o falsificar. Lo repito, este lamento ustedes no lo pueden forzar o no lo pueden falsificar. ¿Por qué? Porque es un lamento que proviene de un corazón regenerado, que ha sido transformado por el Espíritu Santo, que fue hecho un hijo de Dios y por lo tanto, como un resultado natural en tu vida, te va a entristecer lo que a Dios le entristece. ¿Por qué? Porque has sido transformado por el Evangelio de Cristo. Yo estoy seguro, hermanos, que si ustedes han depositado su fe y su confianza en la obra redentora de Cristo, ustedes han tenido este lamento espiritual. Han tenido este lamento espiritual. A ver, cuando naciste o cuando tu hijo nació, tu hija nació, entraste al quirófano, ¿verdad? Tú como madre, te prepararon, seguramente te pusieron la inyección atrás para que estuvieras anestesiada, hicieron todo el labor de parto y demás. No sé si haya sido una cesárea, ¿verdad? O parto natural, pero cuando nace el bebé, la sala se queda callada hasta que el bebé ¿qué hace? Llora. Porque el llorar es un símbolo ¿de qué? De vida. Entonces sale el bebé, ¿verdad? De repente todos guardan silencio y vienen las nalgaditas, ¿no? O el pellizquito. Y entonces el bebé agarra respiración y echa un grito, y todos, en vez de decir no, ¿por qué llora? Todo es ¿verdad? Viene un alivio en tu corazón. ¿Por qué? Porque es símbolo de vida. De la misma forma, la Biblia habla de un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento, simbólicamente hablando, viene dentro del paquete que debajo del brazo también nosotros nos lamentemos por el mundo tan caído en el que hemos llegado. Seguramente te sentías calientito, ¿verdad? Ahí en la panza de tu mamá, en el vientre, perdón. Recibías todos los nutrientes, ¿verdad? Estabas dormidito, te sacaron y tú dijiste, ¿qué hago aquí? Ahora te diste cuenta que tienes que luchar en contra del pecado. De la misma manera, cuando tú llegas a Cristo, te empiezas a dar cuenta que el mundo está lleno de maldad. ¿Se entiende? Fíjate, ahora te quiero presentar 3 razones por las cuales el cristiano se lamenta. Ya vimos que la bienaventuranza viene por el lamento santo o espiritual, y te voy a dar 3 razones que pueden producir ese lamento espiritual dentro de nuestras vidas. En primer lugar, el cristiano se lamenta, dice ahí en las pantallas, cuando vemos un mundo que ¿qué? Vemos un mundo que aborrece a Dios. Fíjate lo que era Lot. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 7, rápidamente ahí en sus Biblias. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 7, y mira lo que dice la palabra de Dios. Y libró, ¿a quién? Al justo Lot, ¿no? A pesar de que a lo mejor Lot no tenía un buen testimonio de vida, a pesar de que Lot no tomó las mejores decisiones, él quiso irse hacia lo material, ¿verdad? No fue como otros siervos de Jesucristo que se fueron a un lugar de temor hacia Dios. Bueno, aún en medio de todo esto y de su necedad, dice la palabra de Dios que Lot era justo, ¿verdad? Él creía en el Señor. Pero fíjate lo que dice después: y libró al justo, ¿no? Lot, fíjate, abrumado, di conmigo, abrumado, por la nefanda, es decir, por la abominable conducta de los malvados. Una persona justa, pero que veía a su alrededor un mundo lleno de inmoralidad, veía una sociedad que estaba totalmente corrompida, y su alma entonces se duele. La persona que llega a Cristo, si tú eras partícipe de reuniones en donde se promovía, por ejemplo, la ingesta de alcohol, de drogas, la corrupción, la inmoralidad, y Cristo transformó tu vida
Y cuando tú veías esos mismos amigos que practicaban las mismas cosas, en vez de decir qué lindo que se están divirtiendo, tú sentías o sientes tristeza en tu corazón porque te estás dando cuenta que están llenos de orgullo, que están llenos de inmoralidad, de corrupción. El creyente se lamenta cuando voltea a ver a una sociedad que vive de manera autosuficiente. El creyente se lamenta cuando ven a sus hijos que por más que les comparten el evangelio, existe un rechazo hacia el Señor. Ahora, en base a este primer punto, hermanos, podríamos decir que el cristiano en este mundo sufre por dos. El que no es cristiano sufre todas las penalidades de este mundo corrompido. ¿Están de acuerdo? Las enfermedades, la corrupción, los malos tratos, la infidelidad, la decepción. A eso todos somos parejos. Las guerras que están en el mundo, la injusticia, todos sufrimos este tipo de lamento. Pero el creyente sufre por dos cuando llega al evangelio. Llega al evangelio y se empieza a dar cuenta de un mundo que está totalmente alejado de Dios. Personas que están aborreciendo a Cristo. ¿Cuántas mujeres dentro de tu círculo cercano, ya estando en la iglesia, te han platicado de su tristeza al no ver a su esposo convertido en el Señor? ¿Te ha pasado? ¿Cuántos padres, por ejemplo, dentro de la iglesia también te han compartido su lamento porque te platican acerca de la rebeldía de sus hijos? Nosotros, hermanos, no solamente enfrentamos el sufrimiento mundial, se podría decir, nosotros sufrimos también el degeneramiento espiritual y en segundo lugar el social. ¿Se entiende? Entonces este lamento, hermanos, puede venir por un mundo, al ver un mundo que está aborreciendo a Dios. En segundo lugar, vamos a ver el segundo principio o la segunda razón por las cuales el cristiano sufre este lamento espiritual. En segundo lugar, cuando vemos ¿qué? Nuestro propio ¿qué? Pecado. No es solamente cuando miramos afuera, no es solamente cuando vemos a una sociedad corrompida, es cuando volteamos a ver a nuestro propio corazón y nos damos cuenta que todavía existe una ley que está en nuestros miembros, en nuestra carne, que nos inclina, ¿verdad?, hacia el pecado. El salmista David decía: ve en mí el camino de perversidad que hay. Pablo decía: quiero hacer lo bueno y lo que quiero hacer, ¿no qué? No lo hago, porque existe una ley que todavía me arrastra hacia el pecado, una concupiscencia que todavía está latente en mi cuerpo, y es una lucha constante entre la santificación y el vivir en el Espíritu y la lucha también contra el pecado para vencer las tentaciones. Pero el creyente sufre cuando ve su propio pecado y comprueba que aún con todos los recursos que Dios nos ha dado, que nos ha dado el Espíritu Santo que mueve en nosotros, nos ha dado la palabra de Dios, nos ha dado a la iglesia para reunirnos y fortalecernos, a pesar de tener todos estos recursos que si hiciéramos buen uso de ellos podríamos vivir en victoria, aún sigue luchando con los ídolos dentro de su corazón. Vemos la historia del hijo pródigo, de la cual hablábamos hace unas semanas, que se va de casa, ¿verdad? Y cuando regresa con su padre, no regresa de: ay, papá, me fue bien chido, ¿verdad? Ya estoy preparado para seguir trabajando contigo. ¿Qué crees? Me hice experto a saber los olores de todos los puerquitos. ¿Qué crees? Ya sé qué comen, ya sé cómo los puedo alimentar, cómo los puedo sanar. No, vemos un hijo pródigo que regresa y se lamenta por su estilo de vida. Se lamenta al recordar cuando vuelve en sí que se había alejado de la casa de su padre. Se lamenta que su pecado lo arrastró hacia las malas decisiones y que ahora vive una vida de muchas necesidades cuando en Dios estaban todas totalmente satisfechas o suplidas. ¿Se entiende el punto número 2? El creyente sufre entonces cuando ve su propio pecado. ¿Qué es lo que hizo una nueva rama o nuevas fuentes del cristianismo? El evangelio de la prosperidad, ¿verdad?
No donde se promete que todo es celebración, que todas son risas, ¿verdad? Por ahí algunas corrientes que dicen que paremos de sufrir, ¿verdad? Paremos de sufrir, hermanos. Si nosotros vamos en la Biblia, entonces diríamos, ¿y qué con esta bienaventuranza, verdad? ¿Qué con este tipo de lamento que es espiritual? ¿Qué con la tristeza que sentimos cuando vemos la corrupción del mundo? Cuando volteo a ver mi propia vida y me lamento porque sigo en esta lucha y yo quisiera ya que se acabara, pero sigue constante. Cada día que me levanto, si yo no me someto al Espíritu Santo, si yo no leo la palabra, si yo no estoy en oración, si yo no me congrego, entonces Satanás o mi propio pecado está ganando ventaja sobre mi vida. Un día que el creyente pase sin leer la Biblia, le está dando terreno al pecado dentro de su corazón. No solamente el cristiano se lamenta cuando ve a un mundo que aborrece a Dios, no se lamenta por su propio pecado. En tercer lugar, se puede lamentar por amor. A ver, todos háganle. A ver, 1, 2, 3. ¿Cómo que se puede sufrir por amor? Sí, sí se puede sufrir por amor. Por ejemplo, un niño de 4, 5, 6 años que está muy apegado, ¿verdad?, a su madre, y su madre lo lleva a la escuela, ¿verdad? Y lo lleva a la escuela y se separan el primer día de clases. Al niño casi lo tienen hasta que amarrar, hermanos. Las agarran las maestras, ¿verdad? Y lo agarran y el niño está llorando porque su mamá se va. Y la mamá llora también porque está llorando también su hija, y las dos están lamentando. Se mete la niña a la escuela, la mamá se queda con un lamento en su corazón, y las dos están esperando minuto a que llegue otra vez el momento para reencontrarse después de la escuela. Se ven y otra vez se abrazan, ¿verdad? Hay lamento por amor. Por ejemplo, esta escena de una pareja de novios, por ejemplo, en donde la novia sube al tren, ¿verdad? Y el novio está ahí y se despiden, y porque se están despidiendo los dos que lloran porque se van a ver hasta el próximo día, ¿verdad? Los dos están tristes. Ya se va, ¿verdad? Mi novia. Porque ya la voy a ver hasta mañana, ¿no? ¿Se puede lamentar por amor? ¿Podemos llorar por amor? ¿Qué tal cuando está la boda también y está la pareja de novios, ¿no? Está la pareja de novios y está el pastor, está todo hermoso, ¿verdad? Y está el novio bien vestido, y de repente ve entrar a la novia. Híjole, ¿a cuántos novios no han visto llorar? Y es un llorar, es un llorar por amor, ¿no? Por la emoción que le está dando. Hermanos, nosotros nos podemos estar lamentando, fíjense, por amor, porque estamos sometidos durante nuestro peregrinaje, estamos sometidos a este mundo, y el verdadero creyente desea con todo su corazón llegar a los brazos de su Padre. Está viendo la palabra de Dios y está viendo que va a existir un cielo nuevo y una tierra nueva, que vamos a poder ver a Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible. Vamos a poder ver las marcas de sus manos, las marcas de sus pies. Vamos a entrar al cielo porque fuiste inscrito en el libro de la vida. Y nosotros nos lamentamos ahora porque por más que queramos, todavía no es tiempo. Pero hermanos, el tiempo ya está cerca. El tiempo ya está cerca. Puedes estarte lamentando porque estás en el mundo corrompido. Te puedes estar lamentando porque ves tu propio pecado. Y la única conclusión en la que todos hemos llegado es: Cristo, por favor, ya ven por tu iglesia. Te lamentas porque lo amas, porque quieres ser parte de los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Y saben qué es lo más precioso? Está en Apocalipsis, vamos rápido, capítulo 21, versículo 4. Apocalipsis 21, versículo 4. ¿Está ahí?
Dice la palabra, enjugará Dios, ¿qué cosa? Toda lágrima de los ojos ¿de quién? De ellos. Y fíjate, porque en este contexto, en el cielo nuevo y la tierra nueva, ya no va a existir más lamento ni dolor. Dice, porque no habrá ya que muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor por las primeras cosas que han pasado. Pero hermanos, esta promesa es para los hijos de Dios. Va a llegar un día en el que vas a estar delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores, y Él va a enjugar tus lágrimas. Si tú te has entristecido al ver la maldad del mundo, si tú has entristecido por ver el corazón rebelde y pecaminoso que rechaza tus hijos al Evangelio, tu esposo al Evangelio, puede ser tu hermana, puede ser tu hermano, quien sea que esté rechazando el Evangelio, eso te entristece. Pero te doy una buena noticia, Dios va a limpiar esas lágrimas. A lo mejor te entristece estar teniendo que lidiar con la muerte y el pecado que tienes en tu cuerpo. Yo te voy a decir, tus lágrimas van a ser quitadas. Y en tercer lugar, ese deseo que está tan arraigado y tan profundo en nuestros corazones de ser parte de esta ciudad celestial, y ese dolor que nos causa el tener que estar sujetos todavía a esta dimensión, se va a terminar, porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor, y viviremos junto con Él por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Hermanos, los que comienzan llorando terminarán llenos de gozo en su corazón. Y es por eso que dice Pedro, suframos junto con Cristo las penalidades de este mundo. Vale la pena, hermanos. Vale la pena sufrir por el Evangelio. Vale la pena levantarse temprano a leer la Biblia. Vale la pena venir a la iglesia y congregarse. Vale la pena poner las sillas. Vale la pena la lucha constante en contra del pecado, porque los que se lamentan después van a ser enjugados. Y los que ahorita se preocupan por vivir YOLO, ¿verdad? You only live once. Tengan temor y temblor en su corazón, porque va a llegar un día en donde el libro de la vida se va a abrir. Y si no estás inscrito, amado amigo y amiga que estás aquí en esta tarde, en este libro, ahorita puedes estar muy divertido, pero cuando venga el juicio de Dios, que es justo, vas a rogar por tu alma. Pero te voy a decir algo, va a ser demasiado tarde. El momento para arrepentirte es ahora. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí desde tu lugar, teniendo estos principios en mente, ¿verdad? Y en el corazón. Quiero hacer un llamado primero a todas estas personas que a lo mejor han optado por el primer estilo de vida. A lo mejor tú has optado por vivir de manera divertida, ¿verdad? Tú dices, lo único que me importa es divertirme, ir a los antros, estar tomando, estar drogándome. Lo único que importa es mi placer, mi felicidad, el egoísmo arraigado en tu corazón. Hoy has visto cómo funcionan las matemáticas espirituales. Si tú hoy te has concentrado en tu bienestar y en tu diversión, ten cuidado por el futuro que se acerca. Si tú hoy decides en tu corazón arrepentirte y ser parte de aquellos que quieren gozar por la eternidad en la presencia de Dios, dile desde tu corazón y de lo más profundo de tu alma, dile: Dios, hoy he entendido, Padre, que soy pecador porque he estado viviendo una vida alejada de tus principios, Señor. Una vida de egoísmo, una vida de ver por mi propio bien, por mi placer, por mi diversión. Te pido perdón, Padre, porque este pecado me separa de un Dios que es totalmente santo.
Pero también, Señor, te doy las gracias porque tu palabra dice en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Que si nosotros creemos y ponemos nuestra confianza en la obra de Cristo, somos inscritos en este libro de la vida. Y dile: Señor, ya no quiero vivir más en el egoísmo. Decido sacar mi yo de mi corazón y decido meter el evangelio en mi vida. Creo que Cristo vino, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó. Dile: creo que su sangre me limpia de todo pecado y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y en segundo lugar, si eres parte de los creyentes que ha pasado por sufrimiento al ver la corrupción de tu familia, de tus hijos, de tus seres queridos, de la sociedad, al ver tu propio pecado, por querer estar ya en la presencia de Dios, dile: Señor, gracias por esta hermosa promesa que tenemos todos nosotros. Somos bienaventurados los que lloramos, porque recibiremos la consolación. Y esta consolación viene de ti. Gracias, Padre, porque tú no la das como el mundo la da. Gracias, Señor, porque esto es eterno y es una promesa en nuestras vidas. Queremos descansar en esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Dios los bendiga.